por un lado, quiero decir, como siempre, que yo comenzaba con los programas y las aplicaciones y el YouTube. Es lo mínimo y lo básico que puedes hacer independiente de si estás dentro de un curso o no, ¿sí? Normalmente, como al principio específicamente, el problema es que es muy difícil entender lo que está pasando. Creo que es el problema psicológico más grande con los idiomas que tú, aunque sepas frases, aunque sepas algunas palabras por aquí por allá, saludos Santiago de Chile, hey, a todos saludos. Um, Tú pues no puedes, no sabes para dónde ir. Y ahora súper rápido les digo el ejemplo de chino. Y al final, bueno, que con el chino es mucho más difícil que con el ruso. Aunque el ruso sea un idioma que pues usamos un otro alfabeto, sí, tenemos letras diferentes. Pero como sabes, como el árabe también tiene letras raras. Pero si te fijas, al final cada letra significa pues un sonido, ¿ya? Y ahí es cuando las cosas empiezan a ser un poco más fáciles. Ahí es cuando te das cuenta que no tienes que cambiar tanto tu mentalidad para entender palabras y frases. Luego sí habrán otras cosas. Sí, el punto es como, aquí tengo dos puntos. Por un lado, comparando con el chino, que ahí, ay, Dios mío, es que lo siento, pero es mi ejemplo que yo tengo en mi vida real. Tiene otro sistema, no tiene letras. Hace 50 años empezaron con como escribir con letras normales sus dibujitos, antes ni siquiera eso lo hacían. Entonces, como uno no puede empezar solo. Lo siento, sí, yo por eso como tardé tanto al principio, porque uno tiene que empezar a leer eso de alguna forma, ya hay cuatro tones, eso no lo tenemos en ruso, no tendrás que aprender, no sé, por ejemplo, aprender como en francés o inglés los sonidos nasales o algo así. Sí, aquí bueno, la barrera del alfabeto es todo lo que tenemos. Luego, claro, decimos cosas de otra forma, ¿ya? Y ahí es cuando ya yo aconsejo tener a alguien que te ayude. Sí, por tu bien lo digo, sí, porque veo a la gente muy perdida, es que sigue aprendiendo y como que por años, años o meses es igual, sí, igual se aprende si algo aprendes, pero eso no es suficiente para empezar a hablar, ya. Justo ahora tenía una clase particular con un alumno del curso cerrado y con él vimos el ejemplo de un caso, ¿sí? De algo súper simple que tenemos. Imagínate, tú tienes un verbo, tú tienes un verbo ver algo o ver a alguien, ¿sí? Y para ti va a ser lo mismo, tú vas a decir ver a, no sé, a la Lena o ver una mesa, ¿sí? Para ti es igual y la palabra no cambia, ¿sí? En ruso lo que sucede es que sí la palabra cambia, como que la palabra cambia, ¿sí? En ruso cada palabra, cada terminación va a cambiar, ¿sí? Y aunque tú lo aprendes, no lo podrás decir al tiro, no lo podrás usar desde el principio porque eso viene con práctica. Entonces tú a la hora de hablar ruso, imagínate, un verbo, un montón de verbos así que requieren el que se llama el objeto directo. Vamos a pensar en eso. Por ejemplo, ver a alguien. ¿Qué significa objeto directo? Rapidito, que el sujeto es el que hace la acción. El objeto es pues al que vemos, ¿ya? Y hay de verdad, o sea, un montón de verbos que tú ni siquiera, hablando castellano, no te das cuenta, no necesitas este tipo de lógica. Bueno, quizá con los pronombres. Los pronombres es lo único parecido a la gramática rusa en este sentido porque sí que hablas, cambias la palabra como él a lo, ¿sí? Ella lee y la, y etcétera, ¿sí? Y con estos cambios quizá puedes entender un poco la lógica, pero no estás acostumbrado a cambiar la palabra mesa si alguien hace algo con la mesa o estás sentado al lado de la mesa y la mesa va a tener 5 formas diferentes en ruso, o 6, ¿sí? Como 6 casos. Entonces, el punto es que aún con un ejemplo tan fácil como ver a alguien,
ver a mi hermano, vamos a ver que tenemos que al momento de pensar, analizar en nuestra cabeza si estamos hablando de alguien vivo o alguien o algo, ¿sí? Como se llama, animado y inanimado. Si tú lo que haces es, pues, analizar ya de qué estás hablando. Si hablo de una persona, si es femenino es una terminación. Si es masculino, de repente es otra terminación. Por eso, como que ahora ya lo vimos varias veces en la clase, pero igual si llega y si no lo ha practicado aún, le cuesta, sí, tenemos que practicarlo, tenemos que verlo y entenderlo como profundamente, sí, sentirlo, sentir la diferencia y ver a mucha gente decir eso. Pero es que si me imagino que tienes que pasar por eso tú mismo, empiezas a tener un montón de preguntas. Entonces creo que empezando desde cero, lo más importante es tener un remedio, si tener un medio para que alguien o una plataforma o una persona o un grupo de personas, como un club de habla ruso, por ejemplo, que te resuelva este tipo de dudas.